Algo que hasta muy recientemente se antojaba como extraordinario en el juego de las campañas es que el tema más relevante de la política mexicana estuviera ausente. Sin duda lo digo, el tema más relevante era el problema de los jóvenes, y lo fraseo así, el problema de los jóvenes. Quizá el asunto que se halla en el epicentro de la crisis que este país viene viviendo en el último lustro, por lo menos. Cuando una generación es incapaz de ofrecerle futuro a la que sigue, cuando las narrativas de una generación se han agotado y no le dicen nada a la generación siguiente, en efecto, cuando las expectativas se han nublado, en ese momento las siguientes generaciones se convierten en un problema político relevante. En nuestra generación, lo digo así, era la mía por lo pronto, nos dijeron que si uno estudiaba mucho podía encontrar un buen trabajo, y si uno trabajaba mucho podía eventualmente tener una buena vida. Eso hoy ya no es cierto, los jóvenes lo saben, no importa cuánto se estudie, no importa cuánto se trabaje, está siendo enormemente difícil subirse en el ascensor social. Un muchacho que ingresa trabajando con salarios de 3,000, 4,000 pesos, en condiciones enormemente precarias, casi por milagro, llegaría ya casado y con hijos a quintuplicar su salario, a ganar 25,000 pesos. A menos que decida irse del otro lado de la frontera o meterse a asuntos que a veces lindan o de plano lindan con la ilegalidad. La juventud, el problema de la juventud es lo que se encuentra en el corazón de la crisis que estamos viviendo. La violencia, la falta de crecimiento económico, la inestabilidad son en realidad resultados de esa crisis. Y esa crisis ha provocado revoluciones. Si uno mira qué pasó la revolución de 1910 en México, nos encontraremos que muchos de los jóvenes que se fueron a la bola con Pancho Villa, pues no es que en realidad quisieran apostar por la democracia de Madero, es que 9 de cada 10 mexicanos no tenían una propiedad, solamente 1 de cada 10 tenía una propiedad, una casa, un rancho, un terreno. Y claro, ir por un arma para luego cambiarla por tierra fue una medida extrema que muchos tomaron. Probablemente hoy ese es el problema que estamos viendo. El tapón que se le puso a la ruta de la siguiente generación está estallando. Finalmente, ahora los candidatos van a tener que hacerse cargo de este problema porque lo habían ignorado, no tenían ningún discurso para los jóvenes, nada para hablar de la precariedad de sus empleos, del futuro de sus carreras, una narrativa medianamente sensible a lo que están enfrentando, una defensa incluso de ellos que están siendo injustamente acusados como los provocadores de la criminalidad. Y si no, miren cuántos jóvenes inocentes pueblan hoy las cárceles de nuestro país. Las marchas, porque son varias y en plural, las expresiones que están teniendo lugar han hecho ya imposible que la política no se haga cargo del problema joven y que lo enfrente de una manera seria. Ya vemos a López Obrador en un gran meeting en la Plaza de las Tres Culturas, exitoso, no les propuso nada, pero se mostró sensible. Enrique Peña Nieto, un decálogo liberal que no exactamente le llama a los jóvenes y sobre todo una ausencia de propuesta frente a ellos. Josefina Vázquez Mota, que tampoco se ha manifestado en esa dirección, pero en breve seguramente vamos a ver a las campañas dialogando con esa siguiente generación. Enhorabuena, lo que tenía que pasar a nivel de la indignación para que esto ocurriera. ¿Están sintiendo algún tipo de represalia? Mira, así o algo? como que intimidado, la verdad no. Yo creo que éramos un grupo bastante unido y hasta ahorita no han hecho nada. Nos intentaron sabotear, sí, porque... ¿El día de la marcha? El día de la marcha... ¿Cómo estuvo eso? Cuéntanos. El día de la marcha, haz de cuenta que yo venía hasta adelante como líder para que cruzaran las calles y todo. Y ese día, antes de llegar a la Quinta del Jalba, se unieron como 15 chavos. Estaban desacados de novedades. Y empezaron a gritar quinta, 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 quinta. La marcha era totalmente pacífica. ¿La marcha estaba programada que llegara hasta dónde?
llegar hasta Plaza de A Plaza Armas. no pasar, no hacer una escala en la No quinta. íbamos a hacer una escala en la quinta. Todo queríamos que fuera tranquilo, porque nosotros no estamos ni peleando ni nada. O sea, nosotros lo que queremos es que nos escuchen, queremos que digan las cosas como son y que no nos quieran manipular. Entonces, así como que me molestó un poco, pero la verdad todo salió excelente. Los chavos se dieron cuenta, seguimos la marcha, terminó la marcha muy bien. No hicimos basura, no hicimos tráfico. Considero yo que fue muy bien. Pacífica, sin problemas, no, sin ningún problema. no hubo mayor conflicto, ¿no? Incluso los chavos estaban contentos de expresarse, porque había muchos que no se expresaban, se unieron familias. O sea, pasaban niños con sus papás. Y eso está muy padre porque esos papás le están enseñando a los niños a que se tienen que expresar. Y eso va a cambiar un poco las cosas a un futuro. Ahora, Fred, ¿qué sigue? ¿Qué sigue con este movimiento? Ya se manifestaron, ya se están reuniendo también los jóvenes en diversas ciudades del país, en la Ciudad de México, desde luego. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, pues principalmente seguir informados, seguir pendientes de las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube. De igual manera, como te digo, el día sábado se convocó a la asamblea, una asamblea donde los líderes de las diferentes universidades se proclamaron ya precisamente como una marcha no solo de libertad de expresión, sino también en contra de cierto candidato. Esto a raíz precisamente de como expresa mi compañero Arnold, de que las expresiones contra un candidato no las puedes parar, no se pueden parar, es parte de la libertad de expresión. Y entonces en esa discusión dijeron, bueno, ¿qué hacemos, no? En realidad no sabemos si seguimos una línea, van a seguir gritando consignas hacia una persona, entonces vamos a darle cauce al movimiento. Entonces ese es el cauce que desde México se está trayendo. Y seguir luchando por la libertad, la equidad de expresión, información. Exactamente, y la equidad de información. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención el día de la marcha, que es muy importante, que los chavos empezaron a gritar, no tenemos miedo. Es algo muy importante, porque hasta hace unos meses los chavos no estaban interesados incluso en las actividades sociales y políticas del Estado. Hoy por hoy los chavos están saliendo a la calle precisamente porque ya no tienen miedo, porque tienen ese hartazgo. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es cuando empezaron a gritar, sella imposición, habrá revolución. Eso no quiere decir que vamos a tomar las armas, no quiere decir que vamos a ir a hacer una guerrilla y vamos a luchar contra el ejército, no. Una revolución de ideas, una revolución de conciencias. Los ejemplos más claros están en los países árabes. No necesitaron de armas, salvo uno, que fue sacar a Gaddafi. Pero de ahí todos los demás se han manifestado pacíficamente y han logrado grandes pasos democráticos en sus países. De igual manera lo queremos lograr aquí. Y Pablo, ¿no existe el riesgo de que se apague el movimiento, que quede circunscrito a las redes sociales, que finalmente todavía no es el grueso de la población quien usa estos instrumentos de comunicación? Bueno, no creo que se apague el movimiento debido a que cada generación cada vez ve menos televisión y está más en las redes sociales. Un ejemplo somos los estudiantes, nosotros salimos como desde las 8, 9 de la mañana a las escuelas, regresamos a comer y luego vamos a otras actividades o regresamos a la universidad y ya no llegamos y no hay ni siquiera noticiero, nos ponemos a ver las noticias en internet. En lo personal yo veo las noticias solo en internet. ¿No ven telenovelas? No. ¿De verdad? Ninguno. No, mi mamá decía que te afectaba en la cabeza. Igual como dijo la compañera, por los celulares vemos las noticias, o sea, y leemos otros medios alternativos. Por ejemplo, yo veo lo que es Aristegui Noticias, incluso el Universal, páginas que, como viví en el DF, pues yo sabía que eran periódicos de confianza. Unos que otros difieren, como siempre en los partidos. La jornada, sí, difieren ciertas veces, ¿no? Pero no pierden cierta objetividad. O sea, hay unos que de plano sí son muy objetivos y a cualquier político corrupto lo ponen ahí, lo señalan. Y eso es lo que quiere el movimiento, ¿no? Que en realidad la verdad salga a la luz. Quiénes están trabajando, quiénes no están trabajando. O sea, no creo que muera el movimiento. En sí, nosotros vamos a ser futuros padres. Yo no voy a dejar que mi hijo compre un periódico que sea una basura o que vea una televisión que yo sé que no le va a traer nada bueno para su futuro. Por ejemplo, nosotros mira cómo estamos educados. Los profesores tienen conciencia. Muchos de los profesores, por ejemplo, en el movimiento que tuvimos, vino un señor que era sobreviviente del 68, estuvo marchando con nosotros. De aquí de Tabasco. Sí. Sí, fue mi papá.
son cosas que no se puede, el Estado trata de controlar, pero no se va a poder controlar. O sea, no puedes mantener una población dormida por mucho tiempo. Ya lo hizo mucho, no creo que otros siglos lo pueda lograr.